Bueno, pues entonces lo dejo, maestro, para el tema De y acuerdo. por aquí ando. Muy bien, ahorita nos vemos. Claro que sí. Voy a compartir entonces la pantalla. Ahí tenemos. Entonces ahora sí los saludo formalmente. Buenos días. Y miren, estaba yo comentando al profesor David que tenía yo una confusión en cuanto a si habíamos completado el tema de urogenital. Entonces, ante la duda de si faltaba o no la parte de reproductor, dije, no, pues mejor me paso al siguiente tema nervioso y una vez que ya tengamos, o sea, que ustedes me informen si vimos lo de reproductor o no, entonces, en dado caso, haré yo ¿cómo les diré? La corrección, o sea, que pongamos ya lo de reproductor. Pero esto no quita, si viéramos nervioso, no afecta el conocimiento de otros temas, ¿no? Sí, el sistema nervioso requiere un poco de información previa, que es en cuanto al esqueleto. Ahorita vamos a ver por qué. Bien, ustedes me podrían recordar, mientras tanto, si vimos la parte de reproductor. Recuerdo que sí vimos, creo que una parte, pero no estoy segura si lo terminamos todo. Ah, bueno. ¿Alguien más se acuerda de esta situación? Sí, a fin de cuentas, lo podríamos revisar y sobre la marcha ya o reciben información nueva o repasan la que ya había expuesto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué les parece si empezamos, bueno, si invertimos esta sesión para el tema del sistema nervioso? Entonces, como está aquí presentado en el texto, dice que este sistema nervioso está formado por dos componentes, el llamado sistema nervioso central y el llamado sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está dentro del esqueleto axial. Acuérdense ustedes que parte del esqueleto axial es el cráneo y es ahí donde está colocado el encéfalo o cerebro. Y el resto del sistema nervioso central está dentro de los arcos neurales de la columna vertebral. O sea, lo que es la médula o médula espinal está dentro de los arcos neurales de las vértebras, ¿no? Entonces, por eso decía yo que hay una relación directa en cuanto a estos dos sistemas, el sistema nervioso central y el esqueleto axial, ¿sí? Y bueno, y todo lo que está fuera del esqueleto axial le vamos a llamar sistema nervioso periférico, que no es tan complejo como el sistema nervioso central y consiste en un cierto número de nervios y ganglios nerviosos que están colocados fuera de ese esqueleto axial. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cómo es el sistema nervioso central? Pues es un tubo, como lo dice como les diré, parte de la diagnosis de los cordados, que uno de los tres caracteres que debe tener un cordado es la presencia de un tubo neural, ¿sí? Y bien, entonces se refiere al sistema nervioso central, que es un tubo, ¿sí? Y que está lleno de un fluido llamado líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal. Entonces, hay que considerar esto para poder entender cómo se nutren las neuronas que constituyen el sistema nervioso y cómo obtienen su
o cómo logran su intercambio de gases, ¿no? Aquí mismo, aprovechando, dice que el líquido cefalorraquídeo se forma en los plexos coroideos anterior y posterior. Entonces, pues, ahorita no les va a dar ninguna idea qué es esto, ¿sí? Pero empiezan ustedes a manejar estos términos, plexos coroideos. Repito, ahí es donde se va a filtrar el plasma de la sangre para constituir ese líquido cefalorraquídeo. Insistiremos al rato con eso, ¿no? Bien, ahora, lo que llamamos encéfalo o cerebro está dentro del cráneo, como está ya, bueno, está dentro del cráneo, mientras que la médula está dentro de los arcos neurales. Una vez captado esta información, vamos a ver que el encéfalo o cerebro se divide en 3 partes durante el desarrollo embrionario. Es decir, antes de que se dividiera en 3 partes, en todos los vertebrados vamos a encontrarnos con que se forma el tubo neural en el embrión y en un momento determinado su parte anterior se amplía, se ensancha, digamos, en lo que llamamos vesícula cerebral. Es ese primordio del cerebro, la vesícula cerebral. Y casi inmediatamente se va a subdividir en 3 partes que están aquí anotadas: cerebro anterior o prosencéfalo, cerebro medio o mesencéfalo y cerebro posterior o rombencéfalo. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero, bueno, los primeros rasgos que va a tener el desarrollo embrionario del sistema nervioso central. Ya adelante vamos a ver que el prosencéfalo o cerebro anterior se subdivide en otras 2 partes, llamadas telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo o cerebro medio no se subdivide, pero el que sigue, que es el rombencéfalo, ¿sí? O cerebro posterior, se subdivide en, aquí está mal escrito, siempre quiero corregir esto y no lo hago, está subdividido en metencéfalo y mielencéfalo. Entonces, esta palabra de acá tenemos que cambiarla por metencéfalo, ¿sí? Bien, del mismo cerebro o encéfalo salen o entran los llamados nervios craneales, ¿sí? Que son 10 pares en los peces y 12 pares en los tetrápodos. Y esos nervios que se llaman craneales porque la mayoría tienen que atravesar el cráneo por algunos agujeros para salir o entrar. ¿Por qué digo para salir o entrar? Porque unos son sensitivos, o sea, que traen información eléctrica o nerviosa de fuera del cráneo hacia el interior, o sea, hacia el cerebro o encéfalo. Otros, más bien del cerebro, salen y atraviesan el cráneo para llevar información motora. O sea, ya estoy hablando de 2 tipos de nervios, sensitivos y motores. Los sensitivos serían aferentes, ¿no? Pensando en el sentido de su corriente eléctrica, que va de afuera hacia adentro. Entonces son sensitivos. Los otros que hacen el camino contrario serían los motores, ¿sí? Van de adentro del cerebro hacia afuera. O sea, llevan información hacia afuera para que llegue a algún órgano o estructura efectora, como un músculo, glándulas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces esos nervios o pares de nervios que llamamos craneales, los tenemos que numerar con romanos, pero aparte llevan un nombre, ¿sí? Pensemos el nervio que va del ojo hacia el interior del encéfalo y que cruza o pasa por un foramen del cráneo, un agujero del cráneo que se llama foramen óptico. Bueno, ese nervio que viene del ojo se llama nervio óptico, ¿sí?
pero lleva además el número 3 romano, digo 2 romano, 2 romano, ¿sí? Entonces, manejen ustedes siempre los dos, el nombre y el número romano que corresponde, aunque ya después manejen o el nombre nada más o el número nada más del nervio craneal, pero al escribirlo, preocúpense de que sea en números romanos, mientras que los nervios que salen o entran a la médula, ¿sí? Como está en el siguiente párrafo, se les asigna un número arábigo, pero dentro de la región de la columna vertebral a la que correspondan. Es decir, va a haber, así como la columna vertebral de los mamíferos tiene regiones cervical, torácica, lumbar, sacra, caudal. Entonces, el nervio raquídeo, que es algún nervio de la médula, debe llevar la inicial de la región de la columna vertebral. Por ejemplo, si estamos hablando de un nervio que sale de la región lumbar, ¿sí? Le tenemos que poner L y luego el número arábigo que corresponda. Por ejemplo, puede ser L4. Y si ustedes, o alguno, no, bueno, espero que ninguno, tuviera un dolor así frecuente o crónico de una pierna, digamos, ¿no? O pata posterior. Van al médico y entonces le saca la radiografía y entonces nota que el nervio que va a esa pierna está un poco presionado por la vértebra lumbar número 4 con respecto a la número 5. O sea, que entre los dos están presionando ese nervio. Entonces ese nervio lo va a nombrar el médico como el L4 del lado derecho, digamos, ¿no? Si fuera el dolor en la otra pierna, sería L4 del lado izquierdo. No sé si me explique. O sea, todo esto es para ubicar, en este caso, nervios, ya sea craneales o nervios medulares o espinales, que les llamamos, ¿sí? Así como en otros sistemas de órganos, cuando se encuentran conjuntos o series de estructuras repetidas, ¿sí? Conviene que toda la serie tenga un nombre y luego ya cada uno de los elementos que la constituyen lleve un número, ¿sí? Pensemos en también en músculos, pensemos en no se me ocurre qué más, bueno, segmentos del cuerpo, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, aquí hay que aclarar una cosa. Esos nervios craneales son 10 pares en los peces, ¿sí? O sea, del 1 romano al 10 romano. Y en los tetrápodos debemos agregar 2 nervios o 2 pares de nervios craneales, que en la evolución de los tetrápodos, en el origen de anfibios, el cráneo abarcó a un par de, o sea, 2 pares de nervios raquídeos y quedaron incorporados al cráneo. Por lo tanto, ya en tetrápodos tenemos 12 pares de nervios craneales. No sé si me explican, pero después lo vamos a recalcar, ¿sí? Y por último, otro concepto es que les había estado diciendo, que los nervios craneales se clasifican en 3 categorías: los que llevan información eléctrica de una parte distal a la columna vertebral, digo, al esqueleto axial, se llaman sensitivos o aferentes. Los que están en el sentido contrario, o sea, que llevan información del sistema nervioso central hacia afuera, serían los motores, ¿sí? Pero hay otros nervios, como supuestamente todos los de la
de la columna vertebral llevan tanto fibras sensitivas como motoras, por lo tanto, les llamamos nervios mixtos. No es que se esté ahí, ¿cómo les diré? Bloqueando el sentido de la corriente eléctrica entre sensitivos y motores, sino que están acompañados ahí anatómica o topográficamente, y entonces a esos nervios les llamamos mixtos, pero a fin de cuentas van a ir a lugares diferentes o vienen de lugares diferentes del cuerpo. Eso lo vamos a ir considerando sobre la marcha, ¿sí? Entonces, aquí tienen en esta diapositiva unos conceptos básicos de lo que es el sistema nervioso central. Vamos a ver qué más sigue aquí. Bueno, me falta un dibujo en que aparezca el cerebro o encéfalo y a continuación la médula, ¿sí? Y verán, como después sí lo vamos a ver, ¿no? Verán que la médula es la parte del sistema nervioso central más primitiva o más simple, ¿sí? De tal manera que si yo le hago un corte transversal a la médula de cualquier vertebrado, voy a ver más o menos esta figura, ¿sí? Que puede llevar un surco acá, dorsal, otro ventral, o no, o quizá no se les nota bien, según el grupo, pero siempre lleva aquí el hueco, es decir, por eso es tubo, ¿sí? Porque lleva una luz, ¿sí? Que en el caso de la médula le vamos a llamar epéndimo. Algunos le llaman canal del epéndimo, pero eso de canal no me parece correcto, porque canal, ustedes pueden ir al campo y hay un canal de riego, digamos, ¿no? Entonces es una especie como de surco con agua, pero es abierto, no es un tubo, ¿sí? Entonces, aquí es ¿cómo les diré? El epéndimo, simplemente, ¿sí? Que es la luz de la médula. Y a nivel del encéfalo, por cerebro, sus huecos, ¿sí? Les vamos a llamar ventrículos cerebrales, ¿sí? Así como el corazón tiene ventrículos y aurículas, bueno, el cerebro tiene ventrículos cerebrales. Bien, ¿alguno de ustedes tiene una idea de qué fluido es el que está llenando aquí el epéndimo? ¿Qué fluido? El líquido cefalorraquídeo. A ver, dilo más fuerte porque no escuchamos. El líquido cefalorraquídeo. Exactamente, el líquido cefalorraquídeo que también llena los ventrículos cerebrales, efectivamente. Bien, ahora, en ese corte que hacen en el laboratorio de la médula de un vertebrado, van a ver todo la médula con el mismo aspecto. Entonces requieren unas tinciones especiales, o sea, hacer histología. Entonces se hacen los cortes correspondientes con el microtomo. Luego se les aplica una serie de reactivos, pero no son los que más se utilizan en los demás tejidos, que son hematoxilina y eosina, sino que hay unas técnicas que llevan otros reactivos que colorean o por lo menos contrastan lo que son los cuerpos neuronales, los cuales están concentrados aquí en lo que llamamos sustancia gris. ¿Sí? Esas técnicas, bueno, yo me acuerdo que yo practiqué cuando estudié la carrera hace algunas décadas, ahí mismo en la Facultad de Ciencias, utilizamos una técnica que llevaba plata, ¿sí? Entonces la plata es la principal responsable de que se noten los cuerpos neuronales, ¿sí? Así es de que entonces todo eso constituye, todo esto que tiene forma de H o de X, es la sustancia gris donde están concentradas los cuerpos neuronales, ¿no? Y en el resto de la médula, que no se pone oscuro, digamos, se ve más claro, el que le llamamos sustancia blanca. Sí, aquí falta el nombre, ¿no? Así como hay sustancia gris, aquí debe haber una flechita
que marque que esta es la sustancia blanca, ¿sí? Bueno, una vez hecho ese corte y que ya se puede observar en el microscopio, ¿sí? Podríamos ver que aquí están a los lados unas que llamamos raíces, ¿no? Hay una raíz más dorsal, otra más ventral en cada lado, y vemos que la que es dorsal tiene un ganglio, o sea, un ensanchamiento ahí donde hay cuerpos neuronales. Y estos cuerpos neuronales tienen una fibra que viene desde un órgano de los sentidos, pudiera ser inclusive terminaciones nerviosas libres en la piel, ¿sí? Entonces, propiamente aquí se puede provocar un estímulo y entonces corre una corriente eléctrica por esta fibra sensitiva o aferente que tiene aquí su cuerpo neuronal y luego sigue como otra fibra, ¿sí? Que ya entra a la sustancia blanca, pero su destino es sustancia gris. Y ahí hace sinapsis con una neurona motora que manda su fibra hacia un efector, que podría ser un músculo, una glándula, etc. Entonces, aquí están viendo ustedes la parte estructural más simple, ¿sí? Que le podríamos llamar arco reflejo, ¿sí? Y cuando funciona, pues decimos que hay un acto reflejo, es decir, que hubo un estímulo acá y una respuesta por acá. En algún músculo, por ejemplo, ustedes les pican la costilla y una costilla o músculos ahí entre las costillas, e inmediatamente su respuesta, ¿sí? Es contracción de ciertos músculos del brazo y dan un codazo o un manotazo, etc. ¿Sí? Ese es el acto reflejo. Esta es la parte simple del sistema nervioso central. Repito, una fibra sensitiva o aferente que entra a la médula y otra motora, que es la que efectúa lleva una orden a un efector, ¿sí? Bien, ahora les pregunto, ¿cómo creen ustedes que pudieran tener la respuesta a ese piquete, ¿sí? En un nivel más superior, en donde fue, digamos, hagan de cuenta que les picaron las costillas, ¿no? Bueno, ¿cómo puede ser la respuesta mediante una patada? ¿Cómo es que esa información de ese estímulo que fue un piquete puede provocar una respuesta no solo aquí a su propio nivel del cuerpo, sino más abajo o más arriba? Vean ustedes el esquema, notarán que la fibra sensitiva, ¿sí? Que entra a la sustancia gris, antes puede ramificarse a un nivel superior, ¿sí? En esta parte, en esta otra, y además, bueno, entonces hay una que puede subir y otra que puede bajar. Entonces la respuesta podría ser mediante la pierna o el pie, qué sé yo, ¿no? A ese estímulo. Pero ¿cómo puede ser la respuesta del otro lado, si esto sucedió del lado derecho? ¿Qué ven ustedes ahí en el dibujo? Que implica que entonces la información de ese estímulo llegue a el otro lado de la médula. Vean ustedes aquí que hay una neurona motora que pasa de un lado al otro, entonces hace sinapsis con otra neurona motora del lado izquierdo. Entonces la información puede implicar, bueno, que la respuesta se haga también o únicamente del lado
izquierdo, ¿sí? Pero también vean que si el estímulo fue por acá del lado izquierdo, ¿sí? Puede correr por aquí la fibra sensitiva, sigue por aquí por la raíz dorsal, y vean ustedes que tanto se ramifica para arriba como para abajo, como que una rama se va a pasar directamente al otro lado en la sustancia gris, hace sinapsis con la neurona motora, ¿sí? Y la respuesta puede ser de este otro lado. Entonces, esto es lo que podríamos decir que es la condición más simple del sistema nervioso, ¿sí? Pero esta situación se hace mucho más compleja allá arriba, a nivel del cerebro, ¿sí? Pero hay que considerar que sigue habiendo allá en el cerebro fibras sensitivas, fibras motoras y fibras de asociación como esta que les dibujé aquí, esta que va de un lado al otro, ¿sí? Y puede haber ese paso de una fibra sensitiva de un lado al otro. Aquí lo dibujé como que viene del lado derecho, ¿no? Pero pudiera haber también una ramificación de esta fibra sensitiva del lado derecho, bueno, del lado derecho y se pasa al otro, el lado izquierdo, ¿sí? Creo que tuve un lapsus hace rato y dije que de aquí está pasando al lado derecho, lo cual está correcto, sí, porque, bueno, ya les platicaré la costumbre que tenemos a los anatomistas de tratar de dibujar cualquier estructura, de preferencia en vista anterior, de tal manera que yo estoy viendo este corte de la médula anteriormente y por lo tanto sé que esta parte de acá es su porción derecha y la otra es la porción izquierda. Claro que es difícil guardar esa relación porque cuando ustedes están en un laboratorio de histología y están manejando ahí los cortes en el microtomo, luego tienen que pasar a tienen que flotar en una sustancia con que es no me acuerdo que lleva agua y no sé si un poco de alcohol, y no recuerdo bien, se agrega otra sustancia y entonces ya se recoge con el portaobjetos y entonces no hay garantía de que la hayan puesto del lado anterior o del lado posterior, ¿no? Entonces ahí se va perdiendo esa noción. Bueno, ya hablaremos después si quieren de eso. ¿Alguna pregunta de cómo está la estructura de la médula espinal? ¿Sí? Que decía yo, guarda una organización más simple o, entre comillas, primitiva que la que ahora encontramos en el cerebro o encéfalo. ¿Alguna pregunta? Por ahora no, todo bien. Por ahora no, por al rato, quién sabe, dices. Bueno, muy bien. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Nada más para recordar que las unidades funcionales del tejido nervioso son las neuronas, ¿sí? Y las neuronas típicamente tienen el cuerpo neuronal, donde hay muchos organelos, entre ellos está el núcleo, etcétera, y salen ramificaciones en varios sentidos que siguen dividiéndose, ¿no? Eso les llamamos dendritas y hacen contacto o sinapsis con otras neuronas vecinas, ¿no? Pero también sale una fibra más larga que le llamamos axón, ¿sí? Y que puede hacer contacto con un músculo o alguna glándula, ¿sí? Y entonces, ahorita vamos a hablar de eso, ¿sí? El otro tipo de neurona que estábamos comentando en la médula es la que tiene su cuerpo neuronal en un ganglio. Regreso, aquí está el ganglio que llamamos ganglio raquídeo o ganglio espinal, ¿sí?
Entonces ahí está su cuerpo neuronal, mientras que la otra, que es motora, lo tiene dentro de la sustancia gris, ¿sí? Entonces ahí se ven la fibra que viene de algún receptor, como puede ser la piel, puede ser inclusive también un músculo, una víscera, ¿sí? Y entonces si se genera alguna información eléctrica, bueno, una información que le llegue a estas dendritas, puede iniciarse una corriente eléctrica que viaja por acá y se sigue hacia la médula y ahí entra por la sustancia blanca y a fin de cuentas va a ser sinapsis con una neurona motora, ¿sí? Entonces, contéstenle leyendo algo de sistema nervioso, hagan sinónimo fibra sensitiva con fibra aferente. Y luego fibra motora, háganlo sinónimo de fibra eferente, o sea, que abandona, en este caso la médula o el cerebro. Poco a poco se familiarizarían con estos términos. Bien, aquí con esta, ¿cómo se llama? Figura a color, se va a entender mejor lo que habíamos explicado hace rato en el corte de la médula, el cual está aquí dibujado del lado, aquí está, ¿sí? Nada más que me voy a permitir levantarme para cerrar la cortina y que no me llegue el sol. Es que soy heliófobo, entonces huyo del sol. Me gusta todo muy iluminado, muy coloreado, etcétera, pero no me gusta que me esté dando el sol. No, y además aquí está afectando porque se refleja la ventana en el monitor, ¿no? Bien, decía yo, aquí está representado el corte transversal de la médula, ¿sí? Aunque no le dibujaron el epéndimo. Ese es un pequeño error, bueno, un gran error. Aquí debe estar dibujado el epéndimo, ¿no? Está aquí la sustancia gris que tiene forma de H y el resto de la sustancia blanca. Aquí sí dice sustancia blanca, aquí dice sustancia gris, y bien, por acá está representada la pierna de un Homo sapiens, ¿sí? Entonces, el médico, ¿sí?, le da un golpe abajo de la rodilla, aquí se ve la patela o rótula, entonces da un golpe aquí, entonces afecta a este músculo, aquí está, perdón, afecta a este músculo que tiene aquí un receptor, ¿sí? Es decir, se contrae este músculo y presiona este órgano sensorial y manda una información sensitiva o aferente a la médula entrando por la raíz dorsal y como ven aquí está el cuerpo neuronal de esa neurona sensitiva y luego se sigue la misma fibra, entra por sustancia blanca, llega a la gris y ahí hace sinapsis con neuronas o cuerpos neuronales motores, ¿sí? Entonces, estos mandan su axón por acá, como fibra motora, que viaja por acá y lleva una orden a otros músculos para que se contraigan como una respuesta a el golpe que se hizo aquí. Entonces, al contraerse, ¿qué hacen? Bueno, pues van a obligar a que el pie se mueva hacia adelante. Entonces, el médico, pues lo que les dice es que les va a checar su reflejo, ¿cómo le dicen? Su arco reflejo, no. Mediante un acto reflejo van a ver
él va a ver si están normales, ¿no? Y bueno, pero piensen ustedes, en lugar de este golpe de martillo, pues en la vida cotidiana recibimos en varias partes del cuerpo golpecitos fuertes, leves, piquetes, rasguños, etcétera, ¿no? Entonces son estímulos que van a tener una respuesta mediante este mecanismo tan simple que es el que tiene que ver con la médula. Sin embargo, ustedes pueden recordar que cuando alguien se les acerca y les hace así como que les va a dar un codazo o les va a dar una cachetada, inmediatamente ustedes tienen una respuesta motora. Nunca les pegó esa persona, pero sí tuvieron ustedes una respuesta motora, que fue la patada, el codazo o el esquivar el trancazo, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay fibras, ramas de estas fibras sensitivas que van a subir hasta el encéfalo o cerebro, y ahí se guarda la memoria de que cuando hay una situación que implique así como que les van a golpear, bueno, pues tengan el reflejo inmediato para evitar pues que se llegue a efectuar el golpe, en este caso, ¿no? Entonces todo lo va a guardar en su memoria el encéfalo, ¿sí? Todo lo que sucede abajo lo conoce el encéfalo. No sé si me explica. Claro, antes costaba más trabajo entender esto, pero ahora que lo básico, lo principal, desde jóvenes es manejar las computadoras, ¿no? Entonces, ustedes ya podrían hacer sus analogías. Bien, me paso a la siguiente diapositiva y entonces aquí vemos una secuencia de 3 fases embrionarias del tubo neural en su parte anterior, ¿sí? De cualquier vertebrado, ¿sí? Nada más que esta secuencia se va a detener aquí porque lo que está mostrando es unas etapas del desarrollo del encéfalo en un tiburón, ¿sí? Pero estas primeras etapas, ¿sí? Prácticamente son las mismas que le vamos a encontrar a cualquier otro vertebrado. Bueno, lo importante es esto. Mira. Si se completara el dibujo hacia la parte posterior del vertebrado, estaríamos dibujando la médula. Pero digamos, tenemos que pensar que aquí es donde empieza el cráneo, o digamos, donde termina el cráneo y empieza la columna vertebral, ¿no? Entonces, todo lo que vaya para allá atrás, hacia mi derecha, será médula. Y lo que va hacia adelante, que ya está dentro del cráneo, es el cráneo que se está desarrollando aquí. Aquí se tendría que representar por unas placas de cartílago que se van a ir fusionando entre sí para formar precisamente el cráneo. Bueno, y entonces lo primero que sucede es que el extremo anterior del tubo neural, sin el embrión, se ensancha un poco y eso le vamos a llamar vesícula cerebral. O sea que en este dibujo esto sería la vesícula cerebral, ¿sí? Entonces está, digamos, distinguiendo un poco del resto del encéfalo por esta constricción, ¿sí? Bien, avanza el desarrollo embrionario, ¿sí? Aumenta esa constricción, ¿sí? Relativamente, y se forma otra. Es decir, se está dividiendo la vesícula cerebral en 3 partes: cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior. O sea, cerebro anterior, que le debemos llamar prosencéfalo, cerebro medio, que le debemos llamar mesencéfalo, y por último, cerebro posterior, que hay que llamarlo rombencéfalo. Estos términos, quizá para algunos de ustedes sean nuevos, para otros ya conocidos, pero procuren
grabárselos en la memoria, que son las 3 vesículas, bueno, las 3 divisiones primarias del cerebro, ¿sí? Pero ahí no termina el desarrollo del cerebro, porque tanto el cerebro anterior y el cerebro posterior se van a subdividir. Recuerden, hablamos primero de una división en 3 partes. Ahora, la primera, que es el prosencéfalo, lo vamos a subdividir en estas 2 partes, telencéfalo y diencéfalo. El cerebro medio no lo vamos a subdividir, es decir, no sucede eso en la naturaleza, pero sí el llamado rombencéfalo o cerebro posterior se subdivide en metencéfalo y mielencéfalo. Entonces, esa terminología desde hoy tienen que irla manejando para que se haga más, ¿cómo les diré? Que salte automáticamente cuando tengan que contestar cómo se llama esa parte del sistema nervioso central, ¿no? Sí. No solo se queden con esa terminología de cerebro anterior, cerebro medio, cerebro posterior, ¿sí? Sino porque ya tendrían que estar hablando de partes del cerebro anterior o partes del cerebro posterior. Entonces, no van a estar diciendo de esa manera porque no es muy preciso, ¿sí? En cambio, ya manejen telencéfalo, que comprende los 2 hemisferios cerebrales y esta parte del sistema olfatorio, que son el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio, y aquí se podría notar un lóbulo olfatorio, eso repetido del otro lado. Sí, esa es una parte del telencéfalo. La otra parte es lo que dije, hemisferios cerebrales, que son 2, ¿sí? Y bien, lo que sigue es el diencéfalo, ¿sí? Que en su parte dorsal tiene unas proyecciones que, por lo menos algunas, tenían que ver con el ojo pineal, o sea, el tercer ojo de los primeros vertebrados, pero que en la evolución de los vertebrados y del cerebro predomina, o sea, se mantiene una todavía con el carácter de ser nervio óptico de un ojo que se llama pineal, ¿sí? ¿Me podrían recordar en qué vertebrado, sí, bueno, o sea, en qué tetrápodo todavía se mantiene esa estructura de tener el ojo pineal y el nervio pineal? Un poco atrofiado, ¿no? Pero todavía se nota su organización. ¿Alguien podría recordármelo? En las iguanas, ¿no? Fíjate que no tanto en las iguanas. Tú lo dices porque sí se nota una escama en la parte media dorsal del cráneo, que además está esférica, ¿no? Bueno, está semiesférica y que permite todavía pasar algo de luz. Si se le quita la piel ahí, ¿qué es lo que notas en una iguana o una lagartija o qué sé yo? La iguana es una lagartija. Nunca lo has hecho, ¿verdad? No, nunca. Solo he visto fotos. Sí, y entonces cuando se quita la piel, ¿qué es lo que se observa ya? Como tú lo has visto en fotos. Pues se observa como una parte que parece un ojo, como un óvalo. Bueno, no parece un ojo, parece un agujero. Ujú. Es un foramen que se queda ahí entre los 2 huesos parietales, como una reminiscencia de que por ahí debía pasar la luz o la imagen al tercer ojo. Y ya cuando levantas tú
los parietales y todo eso. Entonces ya ves el cerebro, ¿sí? Y entonces tendrías que localizar lo que queda del tercer ojo. Pero en la iguana, es decir, en las lagartijas, no es funcional, ya no es funcional el tercer ojo. Pero decía yo, hay un reptil que sí lo tiene todavía funcional, que responde a cambios de intensidad luminosa. Ese es un reptil que parece una lagartija, pero no es lagartija. Es la tuátara, ¿no? Ándale, es la tuátara. ¿De dónde es endémica? ¿En qué país existe exclusivamente? Que nos queda muy, muy lejos. En Nueva Zelanda, ¿sí? El nombre común es tuátara, pero el nombre del género es Sphenodon. Sphenodon. Entonces, repito, bueno, parece una iguana, pero tiene otros caracteres que lo separan como grupo. Y bueno, total que la tuátara es el vertebrado que tiene menos atrofiado el tercer ojo. De todos modos, les debo comentar esto. Si nos ponemos a revisar la anatomía de una lamprea, o sea, de un ciclóstomo, vamos a encontrar que también tiene la piel, ¿sí? En esa parte dorsal de la cabeza, por lo menos, ¿cómo se dice? Sin melanina. Entonces parece una reminiscencia de una córnea, es decir, por donde debía estar pasando la luz a el tercer ojo. Y luego ya quitan la piel, descubren dorsalmente el cerebro y van a ver restos del tercer ojo. Entonces, en su histología se ven restos de cristalino y restos de lo que pudiera parecer una retina, ¿sí? Entonces, son pruebas de estos cambios evolutivos que implicaban algo que nos parece curioso actualmente, que pudiéramos haber tenido un tercer ojo, ¿no? ¿Qué tal si se hubiera mantenido hasta nuestros tiempos? ¿Sí? Y entonces, tanto ustedes como yo tuviéramos ese tercer ojo, ¿cómo sería la civilización? Nada más les dejo la pregunta, ¿sí? Cuando estén aburridos, pónganse a pensar cómo sería la humanidad, ¿sí? Si tuviéramos un tercer ojo bien funcional, ¿sí? Nada más les dejo eso para cuando estén aburridos, empiecen a, ¿cómo se llama? Imaginar todo lo que implicaría la presencia de ese tercer ojo. Bueno, entonces me regreso a el esquema en que estamos viendo ya terminado o por terminar el desarrollo embrionario del encéfalo o cerebro de un tiburón, ¿sí? Le voy a comentar que lo ideal sería que no hubiera pandemia y que además, de manera ideal, tuviéramos varios ejemplares de tiburones en alcohol etílico en el laboratorio para hacer unas buenas disecciones, en este caso de el cráneo y el cerebro de un tiburón, ¿sí? Digo, esa es la forma ideal de aprender anatomía, ¿no? Y aspectos de la biología de los grupos. Entonces, pero no, aún antes de la pandemia, pues no podíamos tener los ejemplares por falta de presupuesto y falta de organización, falta de disposición de las autoridades para que los profesores podamos adquirir material biológico o que los mismos estudiantes lo hagan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tendríamos en condiciones ideales un tiburón, o por lo menos la región cefálica de un tiburón, le quitamos la piel,
sobre todo si se la quitamos dorsalmente, entonces descubrimos el cráneo y luego vamos quitando pedazos de cráneo, entonces ya veríamos esto, ¿sí? Es decir, vemos muy definidas sus partes. Si ya recurrimos a el cráneo y el cerebro de un tetrápodo, ya vamos a encontrar que algunas partes de estas se han desarrollado más que otras, ¿sí? Y entonces tapan a otras regiones del cráneo. Es decir, por ejemplo, crecen mucho los hemisferios cerebrales y tapan al techo del diencéfalo, ¿sí? O los lóbulos ópticos que se forman aquí también contribuyen a tapar parte del techo del diencéfalo. O el cerebelo también tapa un poco al mesencéfalo y al mielencéfalo, etcétera, ¿sí? Es decir, hay un crecimiento diferencial de las partes del cerebro, ¿sí? De acuerdo a la línea filogenética que estemos analizando, ¿no? Pero en términos generales, eso que les comenté va a suceder en todas y igual si comparamos ya el cerebro de un ave o de un mamífero con el de un tiburón, entonces vamos a ver esa situación. Luego vamos a llegar a eso otra vez, ¿sí? Entonces les decía yo, así se vería ya el cerebro del tiburón en vista lateral, ¿sí? Y entonces analicemos de una vez qué partes constituyen cada una de estas subdivisiones, ¿sí? Por ejemplo, en la de adelante hacia atrás, en el telencéfalo, vamos a encontrar los dos hemisferios cerebrales y también lóbulo olfatorio, tracto olfatorio y bulbo olfatorio, que ese ya está en contacto con el órgano del olfato que está por acá adelante. Entonces, esas son las partes del telencéfalo, ¿sí? Luego tenemos al diencéfalo y vemos que hay proyecciones dorsales. Una de ellas, que es la más, digamos, conocida o que se encuentra más frecuentemente, es el ojo pineal, ¿sí? Pero atrofiado, ¿sí? Y vamos a ver que queda el nervio pineal, pero el extremo va a estar asociado con otros tejidos que van a resultar en una glándula endocrina llamada, ¿alguien tiene idea cómo se llama esa glándula endocrina que tenemos todos los tetrápodos, incluyendo a nosotros, los mamíferos? Es una glándula endocrina que está relacionada con los ciclos de luz en el día o en el año, digamos, ¿no? Ciclos circadianos, ciclos estacionales, ¿sí? ¿Alguna idea de cómo se llama esa glándula? ¿Es la pituitaria? Exacto. Es la, más bien, no es la pituitaria, se llama glándula pineal o epífisis. Pituitaria es el otro nombre para hipófisis, ¿sí? Entonces, vamos a llamarle principalmente glándula pineal. Entonces, repito, tiene que ver con los ciclos de luz, ¿sí? Y secreta una hormona llamada melatonina, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos transformado el tercer ojo en esa glándula pineal, ¿sí? Eso es lo que es más notable en el techo del diencéfalo. Pero bueno, si nos vamos más hacia abajo, las paredes del diencéfalo es lo que llamamos tálamo, epitálamo, hipotálamo, ¿sí? Pero en una disección no notamos esas subdivisiones, tendrían que ser bajo técnicas histológicas, ¿sí? Bien, y en el piso del diencéfalo, ven ustedes que vemos, vean ustedes que se nota aquí la entrada del nervio óptico,
del lado izquierdo, igual del otro lado entra el nervio óptico derecho, y más o menos ahí, cuando está entrando, vamos a ver que hay un entrecruzamiento de fibras ópticas que llamamos quiasma óptico. Quiasma óptico. Y más atrás del quiasma óptico, vamos a ver aquí mismo en el diencéfalo una especie como de embudo que termina con la glándula hipófisis o pituitaria, como decía el compañero. Ahí está la glándula hipófisis, ¿sí? Bien, llegamos al mesencéfalo, ¿sí? Y ahí lo más notable es que aquí se van a desarrollar dos lóbulos ópticos. Aquí en este tiburoncito todavía le faltarían aumentar el tamaño de los dos lóbulos ópticos. Estos dos lóbulos ópticos tienen que ver con fibras que llegan de cada ojo, ¿sí? Entran por como nervio óptico, pasan por el quiasma óptico, y luego hay una sinapsis con otras fibras que nos llevan aquí a la corteza del nervio, del lóbulo óptico, y de ahí se retransmite la información, sobre todo hacia acá, miren, hacia la parte posterior del hemisferio cerebral, donde está el centro de la visión, ¿sí? Entonces, repito, aquí en el mesencéfalo son notables los dos lóbulos ópticos. Sin embargo, no deben desde ahorita tomar en cuenta que estos dos lóbulos ópticos no se mantienen en los en los mamíferos como esas estructuras, sino que quedan subdivididas en 4 tubérculos cuadrigéminos. Al rato vamos a insistir en eso. Pero somos la única clase en que no se les nota los dos lóbulos ópticos, ¿sí? Bien, me voy más hacia atrás y lo que es el cerebro posterior o rombencéfalo, que se divide en metencéfalo y mielencéfalo. Vemos que el metencéfalo es propiamente lo que llamamos cerebelo, ¿sí? Que creo que comentamos de dónde viene ese término de cerebelo. No sé si se acuerdan de eso, que los anatomistas allá de la Edad Media, haciendo disección de cadáveres humanos y todo eso, bueno, pues de alguna manera nombraron, o empezaron a nombrar a los hemisferios cerebrales como cerebro, ¿sí? Pero luego se encontraron con algo parecido a cerebro, pero más chico, y le llamaron en latín cerebrito. De ahí, por eso está aquí escrito en latín, cerebellum, que quiere decir cerebro pequeño, ¿sí? Bien, entonces eso es el llamado metencéfalo. Pero en la parte ventral y también en forma de, ¿cómo les diré? Participando la médula, hay una cantidad muy grande de fibras de asociación que van del lado izquierdo al derecho y viceversa, que llamamos puente, ¿sí? Y en la parte dorsal de esto, más o menos hasta acá, todo esto sería el bulbo, que algunos autores le llaman bulbo raquídeo. Antes así, en algunos libros le escribían bulbo raquídeo. Pero ya se acostumbra a decir simplemente bulbo o médula oblonga, ¿sí? Bueno, cuestión de terminología, pero hay que tomar en cuenta esos nombres que son más o menos comunes o frecuentes que se usen, ¿no? Y bien, ahora, debo aclarar una cosa. Aunque este es de un tiburón, ¿sí? Sí tiene aquí una protección de un conjunto o una como red de fibras, no sé cómo llamarles porque no ignoro cuál es su histología y todo eso, pero es un conjunto de fibras que, bueno, en cierta forma, entre comillas, están protegiendo la superficie del cerebro, ¿sí? Pero ya en tetrápodos se definen bien como unas capas o unas láminas, como
si fuera una tela que van recubriendo todo esto. ¿Alguien tiene una idea a qué me refiero? En los tetrápodos, ¿qué membranas recubren toda la superficie del cerebro y de la médula? Y son 3. De esas 3, hay una intermedia que es la que está más capilarizada y entonces va a poder nutrir superficialmente a neuronas, ¿no? Pero no muy profundamente. A ver, ¿alguien tiene idea de cómo se llaman? Porque puede haber alguna enfermedad por ahí que sea de inflamación de esas membranas. Entonces dice a fulanito o al niñito tal, se le inflamaron las... ¿Son las meninges? Exactamente, le dio meningitis. ¿Sí? Se refiere a un daño de las meninges, que son esas 3 capas protectoras del sistema nervioso central, o sea, el cerebro y médula. ¿De acuerdo? Y vamos a ver lo siguiente, que ya en un corte sagital del cerebro de este tiburón, en el techo de parte del diencéfalo, aquí ven ustedes una línea ondulada que corresponde a esta parte del techo del diencéfalo, y también acá entre el cerebelo y sobre todo encima del bulbo, ¿sí? Ahí el techo es sumamente delgado y ondulado. Bueno, ahí llegan a esas 2 partes unos capilares sanguíneos, una red capilar muy fina, de la cual se va a filtrar el plasma hacia adentro de los huecos, o sea, de los ventrículos cerebrales, que sí, son estos huecos, miren todo esto que está aquí blanco, ¿sí? Y que algunos están nombrados con romanos. Bueno, ese es el origen del líquido cefalorraquídeo. En estas partes plegadas y muy delgadas del techo del diencéfalo y del techo del bulbo, ¿sí? Y se llaman esas partes, como dice ahí, plexo coroideo o tela coroidea, ¿sí? Bueno, ahora la pregunta es ¿por qué no hay una red capilar dentro de todo el cerebro y el bulbo, digo, y la médula, como en cualquier otro tejido? O sea, por ejemplo, en tejido conjuntivo, tejido muscular, las vísceras, etcétera. Bueno, pues tienen que llegar los capilares sanguíneos para proporcionar, ¿cómo les diré? Eritrocitos que lleven en su hemoglobina oxígeno, ¿no? En su molécula. Y deben llevar nutrimentos para esos tejidos y sacar de las células el dióxido de carbono y las sustancias de excreción, etcétera, etcétera. O sea, para varias funciones, ¿sí? Ahí está el plexo, los plexos capilares, ¿sí? Que son resultado de ramificaciones de la parte del sistema arterial, acuérdense. Entonces, ¿por qué no sucede eso en el sistema nervioso central? ¿Alguien tiene alguna idea? No. Yo lo que quiero es que se imaginen que entre los circuitos neuronales, que son numerosísimos, son una red así increíble, que entre ellos pasaran capilares sanguíneos. ¿Qué pasaría funcionalmente?
¿No tienen idea? Imagínense que a su computadora, que tiene una gran cantidad de circuitos eléctricos, ¿sí? Entre ellos estuviera pasando una red de mangueritas muy, muy delgadas, muy finas, que pasaran por ahí con agua o algún líquido, ¿no? ¿Creen que la función del CPU y de otras partes del equipo de cómputo fueran bien sus funciones, su funcionamiento? No funcionaría bien, pero ¿cuál es? La pregunta es ¿por qué? Pues porque está pasando algo por ahí que los que saben manejan todo esto de la electrónica, le llaman metiendo ruido. Estarían metiendo ruido esos capilares, en este caso, para el sistema nervioso, estarían metiendo ruido, entonces no se transmitiría bien la información eléctrica. ¿Sí? O sea, esa sería la dificultad, ¿no? De que hubiera capilares en todo el cerebro y la médula. Entonces, para evitar eso, la adaptación es esta, ¿no? De filtrar solo el plasma, el cual va a estar circulando por el interior del cerebro y de la médula y nutriendo desde adentro a todas las neuronas, ¿sí? Que están formando las paredes propiamente del encéfalo y de la médula. Y ese líquido cefalorraquídeo, ¿sí? A nivel de los hemisferios cerebrales, entre ellos, es reabsorbido por un sistema venoso. Entonces hay una circulación regular de ese líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal. Y repito, se forma en los llamados plexos coroideos. En un dibujo más aquí, en vista dorsal del mismo cerebro del tiburón, vemos lo siguiente. Aquí está un plexo coroideo anterior que está a nivel del techo del diencéfalo y el otro está a nivel del techo del bulbo, y es todo de acá. Entonces ahí el techo, o sea, plexo coroideo es tan delgado, tan fino, que cuando está uno manipulando el sistema nervioso, pues como que se nos desgarra y casi ya vemos el interior del diencéfalo y del rombencéfalo, ¿sí? Bueno, entonces una vez aclarado ese concepto, fíjense, ya llevamos un concepto que es el de la organización tubular que tiene nuestro sistema nervioso central, la forma en que se nutren el tejido nervioso y también el aspecto de divisiones y subdivisiones del cerebro y el aspecto de que entran nervios aferentes o sensitivos, salen nervios motores o eferentes, ¿sí? Y dentro de los mismos, las mismas partes del encéfalo, sobre todo acá en hemisferios cerebrales, en diencéfalo, parte del mesencéfalo, hay concentraciones de células neuronales, ¿sí? Que constituyen lo que llaman centros nerviosos, en donde se integran múltiples funciones del cuerpo. O sea, pueden ser funciones somáticas, pueden ser sensoriales, etc. O sea, ya ahorita hablamos de centro de la visión, ahí en la parte posterior de los hemisferios cerebrales, ¿sí? Puede haber centros de la olfacción, centros del equilibrio, centros del, ¿cómo le diré? En donde se inician sensaciones como hambre, sed, calor, frío, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí en el diencéfalo. Y así por el estilo, ¿sí? Pero claro, ya todo eso es más
del campo de la fisiología neural o neurofisiología, que es sumamente interesante, ¿sí? Toda una disciplina muy importante y muy valiosa. Bien, ahora, aprovechando también el esquema, decía yo, aquí ya está el cerebro del tiburón completo, ¿sí? Y están señaladas sus partes. Entonces, siempre vayan de adelante hacia atrás pensando en que está primero el cerebro anterior, pero como está subdividido, hay que nombrar la subdivisión más anterior, que sería el bulbo olfatorio, luego el tracto olfatorio, luego un abultamiento aquí que se llama lóbulo olfatorio, luego hemisferio cerebral, ¿sí? Luego ya hablarían de otros detalles de lo mismo, o sea, por ejemplo, las conexiones entre hemisferio cerebral izquierdo con el derecho, ¿sí? Luego hablarían de que sigue el llamado, ¿cómo se dice? Diencéfalo, ¿sí? Entonces piensen, ¿qué partes se proyectan de su techo hacia arriba o de su piso, desde luego para abajo, etcétera? En este caso sería, bueno, como se ve en este esquema, aquí la glándula pineal, ¿sí? Ahí se ve lo que era el nervio pineal, o sea, del ojo pineal. Ventralmente estamos viendo, aparte de unas como proyecciones oculares, vemos la hipófisis, ¿sí? Entonces, por lo menos aquí ya estamos viendo dos de las glándulas endocrinas, ¿no? Bueno, vemos en el techo del mesencéfalo los glóbulos ópticos, uno izquierdo y otro derecho. Inmediatamente atrás ya vemos el metencéfalo, o sea, cerebelo, que es impar, y sin embargo, se puede proyectar un tanto para adelante, un poco para atrás, hacia los lados, etcétera. Y entonces, abajo y atrás del cerebelo queda lo que llamamos bulbo, sería todo esto de acá. Y ahí mismo en este esquema se notan algunos nervios, por ejemplo, el nervio óptico, por aquí quizá un nervio que llega a músculos del ojo, igual acá otros, que llegan a otros músculos oculares. Aquí veríamos, quizá este sea el nervio acústico, el vago, etcétera, ¿no? Y bien, en vista dorsal lo mismo, ¿sí? Aquí están los dos órganos del olfato con los dos bulbos olfatorios, los dos tractos olfatorios. Aquí en este punto que señalo deben estar los lóbulos olfatorios, pero luego siguen los dos hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho. Ahí se notan donde ya empieza el diencéfalo, el plexo coroideo anterior. Luego en el mesencéfalo veo los dos lóbulos ópticos, ¿sí? Luego el cerebelo, luego el bulbo, ¿sí? Pero asociados o relacionados funcionalmente con el diencéfalo y mesencéfalo, pues serían los órganos de la visión, o sea, los ojos, ¿sí? De los cuales vemos aquí el nervio óptico del lado derecho, el del lado izquierdo, que entran ahí en la base del diencéfalo, pero se siguen más hacia atrás. Veo estos nervios delgaditos que llegan a músculos extraoculares. Veo aquí los dos oídos internos y aquí veo su nervio auditivo, ¿sí? También veo más hacia atrás la salida y entrada de otros nervios, ¿sí? Que constituyen, por ejemplo, el nervio vago, y quizá por aquí debe haber dibujado el nervio hipogloso, ¿sí? Veo ramas de los dos nervios 5 y 7 que se van hacia adelante, etcétera, etcétera. Bien, y luego a manera de ejemplo, bueno, la pregunta sería, de casualidad les envié un artículo que hice sobre el cerebro, bueno, cráneo y cerebro de una raya, que se llama raya mariposa, el género
Gymnura, especie Gymnura micrura. No recuerdo. No sé si David nos está escuchando y se acuerde si le proporcioné el artículo para enviárselos. ¿Cuál artículo, maestro? El De Gymnura micrura, de la raya mariposa, pero de su cráneo y cerebro, no del sistema digestivo, nada de eso. Ajá. No me acuerdo si lo tengo. Tengo la impresión de que no, bueno, no se pierde nada si le mandamos el artículo después, ¿no? Ajá. Sí, si me lo manda yo se los hago llegar a los chicos. Sí, entonces aquí estoy anotando para que no se me olvide. Enviar artículo de cráneo más encéfalo de Gymnura. Bueno, entonces les decía yo que es más cómodo hacer la disección de cráneo y de encéfalo y órgano de los sentidos principales de los condritos, tanto tiburones como rayas en el laboratorio, porque nada más se va quitando la piel y algunos músculos superficiales y ya casi tenemos expuesto el cráneo, tanto en tiburones como en rayas. Y luego, aparte de ver caracteres del cráneo, ¿sí?, y de órgano de los sentidos, bueno, una vez analizados, se procede a que se vayan quebrando el cráneo con pinzas de disección, como por pedacitos, es decir, no mediante cortes, porque luego el bisturí se sigue y va a cortar la parte del sistema nervioso central, ¿no? Entonces mejor con puras pinzas se va quebrando el cráneo como si estuvieran quitando el cascarón de un huevo duro, ¿no?, un huevo cocido. Entonces eso nos permite exponer dorsalmente, como está en este esquema, ya el cráneo, ¿sí?, y a través de una ventana dorsal que tiene, nos permite ver parte del cerebro. Y además, aquí notamos la cápsula óptica, la cápsula olfatoria, derecha, ¿no? ¿Qué? La izquierda, la derecha. Aquí vemos la órbita ocular, donde está el ojo izquierdo. Aquí está la órbita ocular del otro lado, sin el ojo, para que vean cómo es. Y luego por acá, más o menos, estaría la cápsula óptica o auditiva. Y cuando le rompemos ahí sus cartílagos, bueno, el cartílago, descubrimos ya el oído interno, muy interesante, ¿sí? Pero también vemos, antes de proceder a quebrar cartílago, varios agujeros o forámenes, ¿sí?, de nervios, aquí nervios craneales, ¿no? Como por ejemplo, aquí veo que sale un nervio que va hacia la lengua, ¿sí?, el nervio glosofaríngeo. Pero acá veo un foramen muy grande con un nervio muy grueso y que inmediatamente vemos que se va ramificando hacia los arcos branquiales y hacia atrás en el cuerpo. Se llama nervio vago o neumogástrico, ¿sí? Y vemos desde luego el foramen magnum por donde entra la médula y se transforma en bulbo. Vemos también aquí unos forámenes ectolinfáticos y otros endolinfáticos que estarían más aquí hacia el centro, ¿sí? Entonces, bueno, habría que analizar de cada foramen qué nervio pasa por ahí o qué vaso sanguíneo. Podría ser una arteria, una vena, etcétera, ¿sí? Bien, una vez que le quito ahora sí el cráneo, o sea, dorsalmente el techo del cráneo y techo de las cápsulas olfatorias y auditivas, etcétera, entonces vemos esto. Ya vemos completo dorsalmente al cerebro de la raya, que seguiría el mismo patrón morfológico que tiene el cerebro de un tiburón. Entonces, aquí adelante
veo el órgano del olfato, aunque está en su vista dorsal, por eso no le vemos su abertura. Al rato se la vamos a ver en la vista ventral. Pero vemos perfectamente cómo se acopla al órgano del olfato una parte que es el bulbo olfatorio, que está aquí nombrado, bulbo olfatorio, ¿sí? Al cual están pasando las fibras nerviosas olfatorias, ¿sí? Que a fin de cuentas vienen de las laminillas olfatorias del órgano del olfato, ¿sí? Y esas fibras se van a seguir por el tracto olfatorio, luego por el lóbulo olfatorio, lo cual todo esto está aquí nombrado. Bulbo olfatorio, tracto olfatorio, lóbulo olfatorio, y siguen las fibras hacia otras partes de los hemisferios cerebrales y a fin de cuentas llegarían a los centros de la olfacción, que no recuerdo exactamente por dónde están. ¿Sí? Luego tengo que ver eso. Bien, me sigo más hacia atrás y veo el pequeño diencéfalo, ¿sí? Que aquí no me denota gran cosa. Seguramente aquí, muy poco sobresaliente, estaría la glándula pineal, que lo vimos en un tiburón, una especie de tiburón. Este de aquí que tiene su nervio muy largo, ¿sí? Pero no todos los tiburones lo tienen tan largo, podrían tenerlo mucho más corto e inclusive no notarse como tal, pero sigue estando ahí la glándula pineal. Lo que varía es la longitud del pedículo, digamos, que antes era el nervio óptico, ¿sí? Bien, entonces estaba yo aquí. Veo también los dos lóbulos ópticos, que son del mesencéfalo, veo el cerebelo, ¿sí? Y veo aquí atrás del cerebelo el bulbo. Todo esto sería bulbo, muy alargado. Noten ustedes aquí el plexo coroideo que está sobre el bulbo, o sea, donde está formando el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que también tendría que estar un plexo coroideo anterior por acá. Tengo que checar bien si está demasiado discreto o no lo observé bien. Bueno, y vemos también, vean entonces cómo salen y entran nervios craneales, ¿sí? Sobre todo vean los del lado izquierdo, ¿sí? Entonces vemos, claro, debo aclarar una cosa, el nervio olfatorio no se puede ver aquí porque me lo está tapando el mismo bulbo olfatorio. Entonces, si me regreso a este dibujo, sí veo el bulbo olfatorio y aquí veo las fibras que vienen de las laminillas olfatorias, ¿sí? Esto es el nervio olfatorio, o sea, el número 1 romano. Y entonces hace contacto con otras fibras nerviosas que están en el bulbo y esa información olfatoria se sigue por el tracto olfatorio, lóbulo olfatorio, hemisferio cerebral, hasta llegar a el centro de la olfacción, que decía yo, no lo tengo ubicado, ¿sí? Habría que verlo, pero pues con histología, ¿no? Con tinción especial, etc. Bien, entonces todo esto es el sistema olfatorio. Ahora, el sistema óptico es el ojo, con sus músculos extraoculares que suman 6, es el nervio óptico, que está dibujado todavía del lado derecho, aquí está igual del lado izquierdo, y vemos hasta nervios que llegan a los músculos que mueven al ojo, ¿sí? Son 3 pares de nervios que llegan a esos músculos, que son 6, ¿no? Bien, vemos también una rama de la integración de 2 nervios craneales, el 5 y el 7, o sea, del trigémino y el facial, forman una rama que se va hacia adelante. Claro que ya cerca de sus, ¿cómo se diría? Terminales, ya no están asociados, ¿no? Pero por alguna razón, sí, viajan juntos, tanto dorsal como ventralmente, al rato vamos a ver en su aspecto ventral. Vemos desde luego los músculos extraoculares con
y vemos que por lo menos este nervio, digo este músculo, le llega un nervio para indicar o provocar la contracción correspondiente, ¿sí? Entonces, de los nervios que llegan a los músculos oculares, aquí en el lado derecho vemos mejor. Aquí está este de acá, está dibujado en el otro lado, pero también está este delgadito que debíamos haber seguido por aquí adelante. Y otro más que está ventralmente, no lo notamos ahorita. Ah, bueno, sí, se nota que sobresale aquí. En fin, ahí van los nervios que tienen que llegar a músculos del ojo, ¿sí? Bien, vemos aquí una maraña de ramas, repito, por ejemplo, del 5 y el 7 que se asocian, pero también por aquí se asocia un poco el número 8, que es el nervio acústico, el que llega al oído interno, que está aquí dibujado. Está dibujado el órgano del equilibrio y audición, ¿sí? Luego ya más atrás vemos cómo sale el nervio vago o neumogástrico, ¿sí? Aquí vemos cómo por el foramen magnum entró la médula. Bien, aquí está mal escrito, lóbulo, debe ser lóbulo óptico. Bien, esto para darles una idea, ¿no? Bien, luego en vista ventral, el cerebro de esta raya nos muestra que aquí está el órgano del olfato derecho, aquí está la silueta del lado izquierdo, pero el del lado derecho lo dibujé ya con su abertura, a través de la cual se ve un conjunto de laminillas olfatorias en cuyas dos paredes se encuentran las células olfatorias, ¿sí? Entonces, de alguna manera, entra el agua, baña las laminillas y vuelve a salir, ¿sí? Luego vemos algo de eso, ¿no? Bueno, veo tracto olfatorio, lóbulo olfatorio, hemisferios cerebrales, veo aquí los dos nervios ópticos que vienen de los dos ojos, pero en este punto es donde la mitad de las fibras ópticas del ojo izquierdo se pasan a su mismo lado, pero la otra mitad se pasan al otro lado, y lo mismo sucede con el ojo del otro lado. O sea, la mitad se sigue por su mismo lado y la otra mitad se pasan hasta el otro lado. Entonces aquí hubo un cruzamiento óptico. Esto es indispensable para que cada centro de la visión tenga información de lo obtenido por cada ojo, o sea, de la imagen que se formó en cada ojo. Y entonces el resultado es que entonces ya el cerebro tiene una imagen tridimensional, ¿sí? De lo que se está viendo, ¿no? Esto es siempre y cuando los dos campos visuales se encimen. Luego hablamos de eso. Bien, aprovecho el esquema para ver que ventralmente sale otro nervio que llega a músculos oculares. Aquí está el número 4, que es el nervio troclear, ¿sí? Que llega al músculo oblicuo superior del ojo. Y vemos también aquí la hipófisis, ¿sí? Entre unas como vesículas, ¿no? Entonces aquí está la glándula rectora, la hipófisis o pituitaria, ¿de acuerdo? Entonces todo esto de aquí sería el mesencéfalo, luego ya sigue el rombencéfalo. Aquí vemos también salida de un par de nervios que llegan a los músculos rectos inferiores de los ojos, ¿no? Y el nervio número 8, bueno, sale junto con el 5, ¿sí? Y luego se divide cada uno en su lugar. Bueno, en el 5 y en el 8, ¿sí? Y aquí se ve cómo entran ya ramificaciones de ese nervio acústico a partes del oído interno. Más hacia atrás vemos la salida del nervio glosofaríngeo,
que va tanto a músculos de unas branquias, pero también a musculatura de la lengua, ¿sí? Y el nervio número 10 o neumogástrico, que es el más grueso y largo de los nervios craneales, se ve cómo sale del bulbo, pero luego va a salir del cráneo por acá, por el foramen, foramen vago o foramen neumogástrico, ¿sí? Bien, este es un esquema de el corte transversal, pero corte sagital, pero ya lo habíamos visto acá arriba, que lo saqué de un libro, ¿sí? Este de acá. Este también lo saqué de un libro, pero bueno, nada más para recordar esto. Aquí están los dos hemisferios cerebrales, pero como el corte es sagital, entonces no afecta a los dos hemisferios, pero sí vemos como aquí hay un espacio que es continuación de este de acá, ¿sí? Que se va a llamar, bueno, y que va a ser un espacio dentro del hemisferio cerebral derecho, y entonces se llama ventrículo lateral, ¿sí? Derecho, y luego de este lado va a hacer lo mismo dentro del lóbulo, del hemisferio cerebral izquierdo. O sea, hay dos ventrículos laterales que se comunican con este ventrículo, ¿sí? Que es el 3, en donde está el diencéfalo y el mesencéfalo, ¿sí? Todo eso está lleno de líquido cefalorraquídeo, todo eso, ¿sí? Vemos aquí en el corte el plexo coroideo anterior, ¿sí? Desde luego acá posteriormente vemos el plexo coroideo posterior, ahí en el bulbo, y vemos el hueco que se continúa de los hemisferios laterales, o ventrículos laterales, perdón, pasando por el hueco del diencéfalo, luego del mesencéfalo, aquí estaría el hueco del metencéfalo, o sea, cerebelo, y aquí está llegando el plasma filtrado al ventrículo cuarto, ¿sí? Y ese líquido cefalorraquídeo también se sigue por acá adelante. Bueno, es para aprovechar el esquema, ¿no? Y por último, en esta sesión, quisiera yo que vieran el cerebro, pero ya de cada clase de tetrápodos, ¿sí? Para que después comparemos un poco más las proporciones que pueden tener las partes del cerebro, ¿sí? Y que si, se sigue una regla que es que entre más agudo tenga un cierto sentido la clase de vertebrados, será el tamaño de una de las partes del cerebro, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué grupo de tetrápodos, en qué clase de tetrápodos ustedes esperan que los lóbulos ópticos sean más grandes? Porque tenga esa clase movimientos muy complejos del cuerpo. ¿Cuál sería la clase de tetrápodos que tendría más complejidad de movimientos del cuerpo? Y por lo tanto, esto se refleja en un mayor tamaño de lóbulos ópticos. Pero no porque en los lóbulos ópticos se integre, digamos, la información del espacio, ¿no? Sino eso sucede en los hemisferios cerebrales. Pero aquí hay una interconexión de fibras que llegan, fibras aferentes, que luego hacen un relevo, bueno, con fibras que ya se van, en este caso, a la parte posterior de los hemisferios cerebrales, donde está el centro de la visión. Por eso ustedes deben cuidarse de no caerse y pegarse en la nuca, porque es un golpe
bastante directo a los centros de la visión que están precisamente, repito, en la parte más posterior de los hemisferios cerebrales. Esa parte más posterior se llama lóbulo occipital, si no me equivoco, de cada hemisferio cerebral. Entonces hay que cuidar esa parte de no golpearla, porque puede afectar la visión. Según como quien dice el trancazo, será la lesión, ¿no? Puede resultar hasta en ceguera. Y aquí siempre hago un paréntesis porque me acuerdo inmediatamente de que una vez que de la UAM nos llevaron a los jefes de área con el jefe de departamento para tener juntas académicas en un lugar tranquilo, y fue en un rancho, pero de toros de lidia. Entonces dirán, bueno, ¿qué tranquilidad van a proporcionar, no? Bueno, pues sí, porque a los toros los tienen aparte, no en las habitaciones y el comedor y la cocina y eso, ¿no? Pero había un perro que se me acercaba mucho, y entonces me tocaba con el hocico y todo eso. Y yo decía, pues, ¿qué le pasa? ¿No? Entonces ya un señor me explicó que a ese perro, un toro de lidia, le dio una patada en la parte posterior del cráneo y desde ese momento se quedó ciego. Entonces imagínense, fue un golpe fuerte y le lesionó el centro de la visión. Se quedó ciego. Pero ustedes deben cuidar mucho eso porque pudiera haber una caída muy fuerte, inclusive en suelo mojado, ¿sí? Y se golpea en la parte de atrás del cráneo y podría ser peligroso, ¿no? Entonces siempre cuiden esa parte. No anden corriendo en superficies resbalosas, ¿sí? Bien, entonces ya se acaba la anécdota y seguimos aquí con esto que es el cerebro de un anfibio anuro como la rana, ¿no? Inclusive ahí todavía se nota algo en la palabra, género rana, ¿no? Entonces lo vamos a analizar comparando con el cerebro de un cocodrilo, pero podríamos tener aquí también, en lugar del cocodrilo, el cerebro de una lagartija, ¿sí? Luego tenemos el cerebro de un ave, ¿sí? Y luego ya el del mamífero, ¿sí? Entonces, bueno, en todos ellos vamos a ver los tamaños relativos de, por ejemplo, hemisferios cerebrales, como que está aquí, cerebelo, lóbulos ópticos, si es que los tienen, lóbulos olfatorios, etcétera. Estos aspectos macroscópicos que nos permiten pensar en una mayor o menor agudeza de algún sentido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en las aves, vemos ahí donde quedó el ave, más para adelante. Es que desordené esto. En el ave, miren, el tamaño de cada lóbulo óptico. Aquí está el del lado izquierdo, pero no está completo porque me lo tapa un poco ¿cómo se llama? Hemisferio cerebral, ¿sí? Y principalmente lo está tapando el hemisferio cerebral, pero son unos lóbulos muy grandes. Y si ustedes analizan o hacen disecciones de órganos de los sentidos, de un representante de cada clase de vertebrados, ¿sí? Se van a encontrar que en las aves, los ojos, ¿sí? Son los más grandes proporcionalmente de todos los vertebrados, ¿sí? Es decir, tienen una visión sumamente compleja, ¿sí? Y entonces requiere también de lóbulos ópticos muy grandes, en donde se van a hacer relevos de fibras, no solo ópticas, sino también de fibras que vienen de otras partes de atrás. Y bueno, y total que luego de ahí por fin van a llegar fibras al centro de la audición, ¿sí? Digo al centro perdón. Estoy hablando de complejidad de movimientos musculares, o sea, de músculos por el vuelo,
¿sí? Entonces, por eso tiene muy desarrollado el cerebelo, ¿sí? Y, y los lóbulos ópticos, porque se maneja mucho la visión y la parte del equilibrio del oído, ¿sí? Entonces, hasta tiene que ver el cerebelo y centro de la visión, digo, el centro del equilibrio, centro de la visión, etcétera, ¿sí? Por otro lado, vamos a comparar de estos dos mamíferos, ¿sí? Aquí tengo el cerebro de un caballo y veo aquí el lóbulo olfatorio. Bueno, perdón, el bulbo olfatorio, ¿sí? Luego veo el tracto olfatorio, etcétera, ¿no? Si yo lo comparo, fíjense en el tamaño relativo que tiene del caballo con el de este Homo sapiens. Miren, aquí ni se percibe el bulbo olfatorio. Estamos muy pobres en olfacción, pero perdidos, ¿sí? Fíjense, si lo ven, aquí captan esta pequeña parte es el bulbo olfatorio que tenemos y comparen con el de un caballo. Igual sería muy grande en un cánido, en un proboscideo, etcétera, ¿no? Entonces, en olfacción sí estamos perdidos, ¿sí? En agudeza olfatoria. Las aves son las que tienen mejor visión o más compleja. Y bueno, total que hay una cierta relación de tamaños de partes del cerebro con agudezas sensoriales, digamos, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos visto? Porque miren, la siguiente parte del tema sería esto de los órganos de los sentidos, que yo lo arreglo en conjunto, varias partes de cada sentido, ¿sí? Constituyen un sistema. Entonces, por eso aquí tengo anotado que hay un sistema de la olfacción, otro sistema óptico, sistema auditivo, sistema del equilibrio, sistema termosensorial, sistema electrosensorial, ¿sí? Y cuando estemos hablando de eso, vamos a estar hablando también de lo que ya vimos de partes del cerebro, ¿sí? Entonces, eso sería para la siguiente sesión, que es muy interesante esto de los órganos de los sentidos, ¿sí? Ahorita nomás les di una idea. ¿Preguntas que tengan sobre lo que vimos, que es muy general de todos modos? No, por ahora no. Entonces les voy a mandar el artículo del cerebro y cráneo de la raya. No tengo uno que sea de un tiburón, pero sí he hecho las correspondientes disecciones y tarde o temprano mandaré a publicar un trabajo equivalente al de esta raya, pero en una especie de tiburón, ¿sí? Del tiburón picudo, ¿sí? Bueno, ¿les parece que aquí cortemos para no encimar, digo, no empezar y sin terminar el tema de órganos de los sentidos? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, está bien. Sí, está bien. Bueno, ya por lo menos Bien. Bueno. dos me contestaron. Sale. Ah, Bueno, no, entonces, contestaron igual y Leslie. ándale. Entonces, ¿qué tal si aquí ya le cortamos a la sesión?